Es el momento de empezar el último capítulo de la segunda temporada de las Crónicas de Seinfeld. Yo soy X, estoy con Sergio. ¿Cómo estás, querido Sergito? Me decía Sergito y era un Sergio que está enojado. ¿Cómo andas, X? Mirá, si vos me preguntás cómo estoy, hoy te dije que estoy medio agobiado con este comienzo de año. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo positivo. Lo positivo es que estamos grabando después de un tiempo de desaparición. Sí. Y era raro porque en general la gente desaparece cuando ya terminó, o sea, un podcast, desaparece un poco la gente que lo hace cuando termina una temporada. Bueno, nosotros lo hicimos antes de terminar la temporada, nos quedaba un solo capítulo. No solo y terminaba. Y terminaba y no lo pudimos hacer. Uno de los tantos fracasos de nuestra vida. Es una mancha más al tigre no pasa nada. Por eso. No ¿Quién pasa se va a dar nada. cuenta, no? Así que bueno, hoy vamos a finalizar la segunda temporada de, nuestro podcast y lo que fue la segunda temporada de Seinfeld, la serie. Exacto, vamos a hacer algo así como el estilo del wrap-up de Spotify, de qué fue lo mejor de esta temporada. Algo que tenía muchas ganas de hacer porque la verdad que era una temporada que yo me la acordaba como muy de preparación, pero tenía un montón de capítulos con cosas memorables que cada vez que lo iba viendo me iba acordando y decía, esto pero me encantó, y no pensaba que estaba tan pronto en el comienzo de la serie. Pero, además de lo que dijo Sergio, se saltó el plato fuerte de este episodio. Es verdad que tenemos que hacer el episodio, el último, el 12. El 12, que fue The Busboy o El Mesero. Exacto. En realidad no sé cómo le pusieron acá, a ver. Yo lo vi en internet como el mesero de Busboy. No, en los DVDs es el ayudante de mesero. Permitime que me enoje mucho con esos DVDs. Yo los DVD que tengo son la edición argentina, no sé si en la edición yankee es igual, y hay algunas cosas raras, como por ejemplo hoy nos dimos cuenta de que había 13 capítulos en vez de 12, y es porque metieron un capítulo de la tercera temporada, sí. Lo metieron acá. Sí. Y después hay otra cuestión, y lo traigo a colación porque... Para este capítulo es importante. Claro, que es el tema del orden de los episodios. Ya lo habíamos mencionado, que fue una temporada problemática, caótica, con muchas disputas entre la dupla Jerry Seinfeld y Larry David versus NBC, que es era la cadena que emitía la serie. Y una de las cosas que determinó NBC fue que, como en este capítulo en The Busboy, Jerry tenía poco protagonismo, por algún motivo dijeron, dejémoslo para el final de la temporada, como pateándolo hacia adelante, porque no les había gustado, porque no les parecía que era una buena decisión comercial. Sí. Que creo que tenían razón, fue el capítulo menos visto de la temporada. Como vos decías en un momento, posiblemente tenga que ver con una mala publicidad, pero algo tiene que tener que sea el peor visto el final de temporada. Tuvo casi la mitad que el que más tuvo. Es rarísimo que un final de temporada no sea uno de los capítulos más vistos. Es rarísimo que hayan elegido a este para dejar al final. Y además, vos me podés decir, le da a la derecha esto de que fue el capítulo menos visto. Pero yo lo que pienso es, si cuando salen las estadísticas de los capítulos más vistos o menos vistos, es de la emisión original. Entonces me parece raro, porque ¿qué pasó? ¿Qué podemos pensar? Que la gente lo empezó a ver, dijo, es una cagada, esto no me gusta, no está Jerry hablando mucho tiempo en pantalla, así que me voy a ver otra cosa. Y entonces cuando llamaban por el rating, les daba abajo. Algo hay, a nosotros también nos pareció bastante malo. Tiene que haber algo. No te digo que la cadena siempre tiene la razón o que está bien en haber tomado esta decisión, porque para mí es un desastre ponerlo en un lugar tan importante como un final de temporada, un capítulo tan choto. Tendría que haberlo puesto, ponerle que 1 o 2 capítulos antes y que quede como mezclado en el medio. Para mí también estuvo mal llevarlo hasta el final. Dos cosas. Una, no me parece tan choto, sí me parece de los más flojos de la temporada. Sí. Después vamos a hablar bien de cuáles fueron los capítulos que más y menos nos gustaron y todo eso. Pero tiene algunas escenas que quedaron, que están buenas, qué sé yo. Igual lo que digo es, no sé si hay un relato, un correlato, digamos, entre la calidad del episodio y esa primera emisión y cuánta gente lo vio. Sí, después me decís, pasaron 5 años y en las repeticiones la gente no lo mira, ok, te lo entiendo. Pero en esa primera emisión... reviews tipo Letterboxd o algo así. Sí, esas cosas sí, obvio, pero ahí me parece medio raro. Y lo que sí me parece una estupidez, y no lo voy a entender nunca, es teniendo un episodio que recontra daba para final de la temporada, que es el capítulo de Deal, el donde Jerry y Elaine acuerdan volver a no a ser pareja, sino a ser medio amigobios, una cosa así, que se daba para un final de temporada, y de hecho el capítulo termina
ideal para un final de temporada. Y yo siempre pensé que era final de temporada, ¿por qué? Porque en los DVD es el último capítulo. O sea, Sí, pero es el último de 13. Estos DVDs son medio... Bueno, pero es el DVD que vos me estás bardeando, yo lo defiendo a capa y espada, porque me parece... Mira, a favor de tus DVDs... Es mejor el orden A favor de tus DVD, en este orden se entiende bien que George haya perdido en el trabajo en un capítulo y que al otro, como pasa acá, termina nombrando que todavía está en ese trabajo. Claro. Al haberlo mezclado, se pierde hasta esa continuidad. Sí, porque acá, ¿cómo es que...? Él dice que trabaja en real estate, o sea, trabaja como en venta de inmuebles. Sí. Que es un trabajo que ya perdió hace 2 capítulos. Claro. Pero en realidad es un capítulo que se emitió por lo menos 3 capítulos antes de lo que se tenía que emitir. Sí, yo creo que el orden de los DVD, hablando en serio, de la cuestión dividística, no fue caprichoso, sino que es el número de producción. O sea, en el orden que se produjeron, digamos. Y The Busboy era el capítulo 3. Uh-huh. Y George pierde el trabajo en Con el 8. La venganza, Sí. que es el episodio 12, o sea, es el Ya está, anteúltimo. el anteúltimo. Tenía mucha más lógica. Claro, sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del episodio en sí, Sergio, y después entregamos los premios y tenemos las ternas de varias categorías de la segunda temporada. Decíamos que este es El ayudante del mesero, ¿sí? Que lo escribieron Larry David y Jerry Seinfeld. Larry David sí, pero Seinfeld no escribió tantos capítulos, es una temporada que tiene más otros escritores, y lo dirigió Tom Cherons como toda la temporada. En este capítulo los compañeros de Jerry estaban bastante contentos con el hecho de que les haya dado mucha más pantalla a ellos y que a su vez él se iba borrando de este lugar protagónico para darle más lugar. Eso, escrito por Jerry, tiene mucho más valor que si lo hubiera escrito un X que le gustaba más George que Jerry Seinfeld. Sí. Yo creo que es algo que va a pasar bastante seguido, eso de que en algunos capítulos Jerry en realidad no tiene demasiado protagonismo, más allá de que la serie se llama Seinfeld y más allá de que siempre él está ahí o se juntan en su departamento y esas cosas. Pero creo que es claro que los otros 3 son mejores actores principalmente y son personajes más pintorescos. Son más atractivos. Él sería como el normal, entre comillas. Sí. De hecho, lo acaba de... También en los extras que estábamos viendo de este capítulo era lo que decía Julia Louis-Dreyfus con que, bueno, Elaine era una mala persona por tal cosa, George era un demente por esto, y Kramer era un particular por tal cosa, y que lo raro es que un tipo como Jerry fuera amigo de los 3. Como que era el más normal y ellos eran los 3 dementes. Bueno, pero ser amigo de un demente o un mal tipo no necesariamente te... Algo tenés. Mínimo sos parecido a ese que mira un accidente y dice no puedo dejar de mirar, y fíjate. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Me divierte mucho bardearte en público. Por favor, vos sabés que yo te quiero más allá de todo y te acepto como sos. No sé, iba a ser directo y iba a decir, pero al final me llamás vos, loco, dale. Bueno, el capítulo empieza con una escena en donde lo vemos a los 3 amigos sin Kramer, porque Kramer sale muy poco a esta altura de la temporada, que recuerden, esto era el episodio 3 en realidad, y el tema de debate es el pesto, ¿no? Porque por algún motivo George se pidió unas pastas con pesto y se arrepintió automáticamente. Y no le gusta el pesto. Exacto. Yo creo que lo que más gracia le causó, y esto estoy seguro que lo escribió Larry David, es decir pesto. Ellos tienen algo con las palabras de afuera o con las cositas muy... de origen latino. Sí, en este caso italiano, ponele, ¿no? Les llama mucho la atención y me parece que queda gracioso también, ¿eh? Y es hacerse pedir pesto, es hacerse el... Yo creo que para ellos, especial. Y para ellos pronunciar mal es gracioso y para nosotros estamos viendo un yankee pronunciando mal y siempre pronuncia mal, inclusive cuando ponen actores supuestamente latinos a hablar en español. Cosa que me enloquece porque el 99% de Los Ángeles es latino. Claro, sí. ¿Por qué siempre contratan al que habla mal? No lo voy a entender nunca. Bueno, y sigue pasando al día de hoy, ¿no? Para ti iba a decir algo, que estaba pensando que el pesto es como el pistacho de ahora. Viste que el pistacho está muy de moda. Hay alfajores de pistacho, helados de 60 sabores con pistacho. Sí. El otro día comí uno de chocolate con pistacho, muy bueno. ¿Qué está mal? Está muy bien, ¿no? Está perfecto, boludo. Te subiste a la hora del pistacho. Es raro que vos te subas a las olas. En general siempre voy por abajo. Y es un capítulo también que acá en mis anotaciones dice tercer novio de Elaine. Bueno, pero tercer novio en este orden. Sí. Eddie. ¿Cómo nos cae?
Mal, no me gusta. No siento que no le recuerdo la cara de lo poquito que lo vi. Es muy funcional a la ¿Pero por qué historia no de te gusta? Elaine. ¿Porque te pones celoso? No, en parte sí, porque debe ser el capítulo donde me caso con Elaine. ¿Es ¿sí? este? Sí, me encanta. En este capítulo me encanta. Mira. Me parece que está muy bien, es muy demente, muy graciosa, me causa ternura, me encanta. Me encanta su carita, Elaine es de Piscis. Pero bueno, más allá de eso, me parece que no le recuerdo ni la cara. Y lo vi hace 5 minutos. Claro. Sí. A mí hay algo que no me cierra y no me cerró nunca de toda esta cosa de este novio de Elaine, y es que el tipo llega, ni siquiera lo vemos cuando llega. Nosotros directamente hay como un salto en el tiempo de una semana. Y ya cuando ella empieza a hablar más del tipo, ya lo odia a ella. Hay una buena preparación. Ella en la mesa comenta que va a venir y que se va a quedar y le empiezan como a cargar y ella está como contenta y expectante de pasar un fin de semana con este muchacho. Sí. Ese fin de semana se estiró una semana y eso es lo que hace que sea un desastre. Sí, pero ella dice, cuando les comenta que va a venir este novio, que George medio que la carga un poquito, dice, ay, viene un chico, ella le dice, sí, un chico. En realidad después lo vemos, parece un señor, es el abuelo 80 de ella, años, sí. Claro. Y nada, como que ella dice, iba a ser un fin de semana y se estiró una semana. Ahí nadie le dice, tené cuidado, que ni lo conocés y ya una semana puede ser mucho tiempo, qué sé yo. Nadie le dice nada. O sea, como que no aprovecharon eso. Y directamente después ya pasa una semana y ya lo vemos a ella que lo detesta. Y después tiene su gran escena de la cual vamos a hablar, obviamente. Pero lo que digo es como que hay un salto muy brusco. Me parece a mí, como, no sé, siempre me llamó un poco la atención de todo eso. Volviendo a lo de Jerry. Jerry no es que aparece poco, porque siempre está. Pero está como a un costado, en el fondo. Sí, y hablando como siempre de su mundo. Ellos están hablando de los problemas que están teniendo con el busboy o con el novio y él sigue hablando del pesto. De hecho, en la escena eliminada donde Elaine le cuenta de que el novio le cae mal, él tenía que estar lavándose los dientes y él iba a seguir hablando de qué bien que se lava los dientes porque lo hace de manera giratoria. Pero no iba a participar en nada en el problema real que tenía Elaine, que era este novio que conoció hace muy poco tiempo. Sí, a mí si me preguntás no me parece un problema que Jerry tenga menos protagonismo, sí me parece un problema que todas sus intervenciones para mí no me resultan graciosas. Entonces, si... No son las mejores, no. No, claro, entonces si, no tiene una historia fuerte, o sea, no tiene historia directamente, y encima sus intervenciones, que podrían ser unos latiguillos cínicos, hirientes, bien a los Jerry... No funcionan, es como que eso me parece peor eso que tenga menos protagonismo. Poco. Claro. ¿Por qué? Porque en capítulos anteriores que hemos visto, Kramer aparece muy poquito, pero las apariciones son memorables. Acá es al revés. Acá aparece muy poquito Jerry, pero está desdibujado. La que aparece mucho y que tiene mucho protagonismo es Elaine, inclusive en una escena en donde ella tendría que pasar casi desapercibida, que es cuando le consigue el número de teléfono a George, y ahora vamos a hablar de George y la situación y por qué el capítulo se llama El ayudante del mesero o The Busboy. Ahí ella dice que consiguió la dirección del mesero para que George lo vaya a hablar con él, porque es muy inteligente y tiene charm. Claro, tiene carisma eso. Tiene carisma, obviamente todos tienen carisma, pero yo creo que siempre ella es como la más inteligente. Sí. Mi duda es si la escribieron así porque sí, o si fue una forma de decir, bueno, a ver, somos hombres, adultos, blancos, escribiendo una serie, somos judíos, una serie súper judía, vamos a tener solo un personaje femenino, bueno... No lo podemos bardear. Claro, tiene que ser inteligente. Sí. Puede ser que sea miedo. Es más, a mí me suena más a miedo, Vos no te olvides que... Reparo, no sé si miedo. No, miedo es un montón, pero... Ir con el freno de mano. No te olvides tal cual, porque vos no te olvides que se los impuso la cadena. Ellos no querían un personaje mujer. Sí. Así que ya desde ese punto de vista, largan -10. De tener que escribir un personaje que no querían escribir. Sí. Lo loco es que no querían y después el personaje explota y... Sí, les encantó más. Y ellos la aman y está buenísimo, pero podría haber salido para otro lado también. Bueno, hablemos un poco de George y de por qué el capítulo se llama así. Dale. Bien, ellos están en este bar que estábamos hablando, están comiendo y en un momento, de fondo, este ayudante de mesero se pone a acomodar una mesa y pone una vela muy cerca de un menú. Entonces... Menú de papel, ¿no? De un menú de papel. Viste que ahora vas con el... Ahora sí, ya no, su QR, no se prendería fuego el QR. Entra, al fondo se ve que empieza a aparecer fuego, George se da cuenta, lo apaga, viene el jefe de Metres y pregunta qué pasó. Él dice, bueno, apagué esto.
ahora denme un postre gratis o algo así. Y Elaine dice, sí, yo... Y Elaine también tiró una, Sí, tipo, dice, tendría que despedir a que lo hizo. No, dice... Un No, chiste así. dice, no voy a venir más a comer No voy acá. a venir a comer nunca más acá. A lo que de fondo ven cómo están retando al busboy de verdad y lo terminan echando Al mesero, al sí. mesero. Y tanto Elaine como George se quedan espamentados de, oh no, lo echaron por mi culpa, lo echaron por la mía. Y el único que se queda tranquilo en su lugar es Jerry diciendo, yo no tengo nada que ver. Claro. Y sigue como, déjame probar ese pesto. Sí, es como sí. que le chupa un huevo todo. Sí. Sí. Muy a los Jerry. Sí, él a los Jerry y los otros dos, sobre todo Elaine, como esa culpa media progre de, la clase trabajadora, ahora qué va a hacer de él. Y George temblando en el lugar. George teniendo miedo porque lo que se ve en esa primera aparición es que el mesero es un latino fogoso. Sí, que lo mira muy, mal encima. Claro, y como medio agresivo. Ahora después lo van a visitar a la casa. Y sigue siendo fogoso y agresivo. Y ahí vemos, sí, que es igual de agresivo, como que está muy enojado. Y vemos que vive en lo que es el retrato de un hogar humilde. Muy ¿no? pobre. Que era un decorado. Que era el mismo decorado, por lo que decían, que era el mismo departamento que donde vivía Thor, que era el herbolario este que ayudaba a George a ponerse de colores. Curandero holístico. El holístico. Pero claro, se ve que era la misma escenografía, o sea, lo mismo, la misma madera es esa. Pero lo de Thor tenía toda una decoración más New Age. No, y aparte la parte de afuera. Claro. Era el mismo lugar. Y acá no, acá era como que no había muebles, solo una mesa, una lámpara que Kramer se encarga de romperla. Sí. Y el pobre tipo tenía un gato. Y el pobre tipo lo único que tenía, Paquita, claro. No, Pequita. No, Paquita. ¿Paquita? Sí, Paquita. ¿Como las Paquitas de Yuya? Las Paquitas de Yuya. Ah, mira. Sí, después se escucha bien al final. Paquita. Él parece ser, o parecen querer retratar un puertorriqueño, ¿no? Siempre están como retratando puertorriqueños en Nueva York. No hay mexicanos en Nueva York, parece. Son todos puertorriqueños, por lo que cada latino que aparece es como puertorriqueño. Bueno, hay un capítulo muy al final de la serie que es el día de Puerto Rico. Claro. Porque viste que pronuncian la R como una L. Sí. El actor no me gusta para nada. Es David Laviosa. Me suena mucho a como Harry Potter. Wingardium Laviosa. Me quedé afuera, pero no Porque importa. nunca viste Harry Potter, pero es un encantamiento. Pero el actor parece medio exagerado todo. Y a mí hay algo que como que me parece incongruente. Y es que el tipo es súper agresivo, está re enojado. En un punto tiene sentido, porque sí, le perdió el gato. trabajo. Después le pierden el gato. Le rompe la lámpara. Le rompe la lámpara. Y lo lógico hubiera sido que ahí por lo menos les intente pegar o algo. Y no solo que no hace nada, sino como que se queda sentado y se queda mirando cómo van pasando todas las cosas. Entre ellas, que digamos, el último clavo al ataúd es que Kramer le tira una lámpara, se la rompe. Una lámpara de cerámica y cuando le pega así como con moco, ¿no? Y con saliva le pega el pedazo de la lámpara que se rompió y después cuando se van y cierran la puerta finalmente se termina cayendo ese pedazo, ¿no? Que es como el cierre del gag. Que encima Kramer es el que deja la puerta abierta y por él se escapa la gata. Claro, y como que el tipo no se inmuta, ¿viste? No. Es como que... De hecho le cae bastante bien y le conversa más a Kramer que a George. A George no le contesta y con Kramer empiezan a hablar en castellano. Sí. Le pide agua. Y le pregunta cómo se dice... Waterbed, cama de agua. Cama de agua, sí. Y algo que me causa gracia del mesero que viste que tiene como, o sea, se ve que le dijeron parate así como para parecer malo. Saca mucho pecho. Y saca mucho pecho, es como pechito de paloma, ¿viste? Sí, medio demasiado. Me hacía recordar a Frankie Botito, me hacía No tiene nada de malo. No. Más malo Frankie Botito y no pasa nada. Por eso le mandamos un saludo si le llega esto. Un ídolo. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Es como un mesero muy malo, muy agresivo, pero como que les perdona todo. Y nada, la escena termina ahí, que no evoluciona mucho. Creo que por eso está bastante malo el capítulo también. Es un villano raro, digamos. Y que aparte, más que le generaron no 3 o 4 problemas. Él no tiene carisma, él no es gracioso, no genera una situación más que George con pánico de que lo vengan a matar y al pedo, aparte, ¿no? Sí. Porque en ningún momento le dice, che, cuando te agarre te mato. Han tenido situaciones peores, me parece. Sí, para mí es un capítulo que era muy flojo y lo levantan dos cosas. Sí. Una es la escena de Elaine, de la cual vamos a hablar en un instante, pero hay una microescena muy chiquita que es cuando llega Kramer al departamento de Jerry y están todos ahí
Y George, bueno, como Elaine, como habíamos dicho antes, le había conseguido el dato para ir a ver al mesero y, no sé, pedirle perdón o ofrecerle algo de ayuda, que igual yo creo que George no le iba a ayudar en nada, porque no iba a poder y tampoco no sé si tenía tantas ganas de ayudar en realidad. Me dio la sensación de que George iba más a lavar culpa que otra cosa. No tengo duda. Bueno, nada, cuando llega Kramer en todo ese contexto, Jerry le dice, ¿por qué no vayas solo? Dice, ¿por qué no vas con Kramer? Claro, lleva al hombre K. Y Kramer tiene ese espíritu tan de niño, ¿no? Y tan inocente que dice, ¿a dónde voy? Sí. Como, ¿viste? Como cuando a un chico le decís, bueno, vamos acá a la esquina a ver si llueve y está contento, bueno. Que lo repite al final, con el, ahí viene el bajo, y cuando lo viene a matar. Claro. Es muy bueno. George pensaba que lo venía. No, pero el que venía contento era Kramer, con la misma alegría con la que dijo, ¿dónde vamos? Claro. Pero la actuación, que siempre destacamos toda la comedia física de Michael Richards, en este caso es una cosa facial y no más que eso, me parece espectacular. Nosotros vimos un par de veces el capítulo, la segunda vez que lo vimos con el audio comentario de los tres actores, de Elaine, George y Kramer, y cuando pasa esta cosa que yo digo, que pone esa cara tan inocente de ¿a dónde voy? Yo te acompaño, se ríen los tres mucho, o sea... sí, causa el mismo efecto en ellos que en nosotros, es muy bueno. Realmente fue muy gracioso. Me gusta mucho. Entonces te decía que eso para mí lo levanta un poco. Y bueno, la gran escena. La gran escena de Elaine en una sola toma, que la hizo 3 veces por lo que cuenta, que era una escena muy exhaustiva. El tipo al que ella se quería sacar de encima se tenía que ir esa mañana. Ella... Recordemos algo, lo había tenido toda una semana en su casa. Toda una semana en su casa y ella ya quería que se fuera. Porque no lo aguantaba más. No había nada contra el tipo, solo que no lo aguantaba más. Lo quería matar a él y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sí, y ya el día anterior ella toma ciertos recaudos. Los recaudos son, le pregunta a un tachero cuál era el camino más rápido para ir al aeropuerto. Se compra un despertador nuevo. Deja la ropa preparada. Todo arregló, todo lo que podía arreglar. ¿Y qué es lo que pasa? Al comprar un reloj despertador nuevo, el reloj no anda. Le falla el reloj, se despiertan tarde, a lo que el tipo, muy tranquilo, le dice, bueno, me voy mañana o me voy pasado. Sí. Y ella se empieza a enloquecer en un plano secuencia de un par de minutos. Get up. The alarm didn't go off. It's 9:15. You're gonna miss the plane. It's 9:15. Y le empieza a armar el bolso, a vestirlo, a juntarle cosas. My brown sweater. What sweater? My brown sweater. But you didn't bring a brown sweater. I got a brown sweater. Here, you want a sweater? You want a brown sweater? You got a brown sweater. It's not mine. I can't take your sweater. It's brown. Y todo muy rápido y corriendo y a los gritos y pataleando en el lugar. Es fantástico. We'll never make it. I'll leave tomorrow. Tomorrow? Are you crazy? No. Now. Let's go. You get dressed. Can I shower? Shower? You out of your mind? Well, I got a shower. I don't feel dirty all day. No, forget the shower. The shower's out. Just move it. Put your clothes on. Es raro porque ni siquiera es un plano de secuencia, en realidad es un plano fijo. Es un plano fijo. Solo mueven el zoom hacia adelante y hacia atrás y la van siguiendo a ella. Sí, hay como un poco de zoom y hay unos movimientos laterales medios... Sí, es verdad. La cámara parece que está fija, pero la va siguiendo. Sí, pero por toda la habitación. Sí, no le van a dar el premio a mejor operador de cámara. No, pero está muy bien. Ella, olvídate de la escena. Ella está bien. Y lo que te iba a decir es que esa forma de filmarlo un poco tosca, me parece que le da como un toque más de realismo. Lo saca, o sea, como que no parece muy sitcom. Sí. Y también estuvimos escuchando a la propia actriz, ¿no? A Julia, mi amiga Julita, que ella como que no quedó muy conforme. Ella dice que se daría un B-, no le gustó y hay cosas que cambiaría. ¿Un 6 sería eso? Un 7, sí, por ahí. Un B- bueno. no es la menor de las notas, pero es baja. Claro, porque en todos lados sale como, che, qué buena escena. Los compañeros de ella le decían, Jason Alexander le decía y Michael Richards le decía, che, qué bien que estuviste acá. Y ella decía, aprobé, no más que eso, claro. Me gustaría hacerla de nuevo. Cuenta que la hizo 3 veces. Sí. A todo esto, uno se olvida, ¿no? Que atrás de cámara había, no sé, 100 personas mirando. Gente, sí, lo hacen con porque público. Ellos, claro, qué bueno hubiera estado poder ver eso, ¿no? Estar en uno de esos, sí. ¿Sabes lo que hubiera sido ver esa escena 3 veces? Yo creo que me hubiera muerto las 3 veces. Y además yo entiendo que eso era gratis, obviamente. Sí, hacen como una especie de no sorteo, pero sí, es como que vas anotando y van cambiando por semana. Sí. Bueno, no son fijos. Claro, y nosotros con Sergio no entendíamos, bueno, qué era lo que le molestaba
Porque en los extras dice, no, haría cosas diferentes, pero nadie le pregunta, bueno, ¿y qué harías diferente? Pero después, cuando vemos los comentarios ahí, lo que explica ella es que siente que dejó pasar una oportunidad muy grande en el momento que ella le empieza a poner el pantalón largo, que no son jeans, son unos pantalones, al novio de esa semana, y que dice que con esa escena podría haber hecho un montón de cosas, que ahí se le abría todo un universo de posibilidades y no lo aprovechó. Con respecto al tema del público, obviamente que esto acá es imposible que pase, y incluso en Seinfeld temporada 5 también es imposible que pase, pero a veces no llenaban el auditorio y bajaban los productores a buscar gente por la calle a decirle, che, ¿no querés ver esto en vivo? ¿No querés ver esto en vivo? Eso pasaba un montón, tanto en Saturday Night Live, en Seinfeld, sobre todo en programas que son chiquitos y recién empiezan, levantan gente de la calle. Porque no había tanto interés, digamos. Claro, o filman un día a las 5 de la tarde y te fallaron 4. Claro. Listo, subime 4 de abajo, total, hay lugar. Y bajan los productores y en la calle te los levantan. Dios le da pan al que no tiene dientes. Sí, literal, Pero pará, una cosa que yo te decía a vos, que no estoy, o sea, entiendo, igual siempre la visión del artista es muy particular y qué sé yo. Nosotros, viéndolo 30 años después, 40 años después, sentado acá, en tu presencia, bueno, todo mal, ¿no? Pero sí, digo, más allá de todo. Me apabulla mi presencia. Hoy Sergio vino muy arriba. Muy arriba vine, pero muy viste, vine arriba. hasta con producción, todo, me anoté cosas. Vino muy arriba, pero después comimos algo y después cayó y quería irse a dormir una siesta, tremendo. Comimos algo, era mucho, comimos bastante. Vos comiste bastante, yo no tanto. Comimos casi lo mismo. No, 33% menos comí. ¿Y sí? Sí, más o menos. Bueno, pero no importa, pará, volviendo a esto, lo que te quería decir es que a mí me parece que no haya hecho, no sé, comedia física con el hecho de ponerle los pantalones al tipo, también hace que la escena sea un poco más real y me parece que la termina convirtiendo más icónica que si con cada cosa estaba 30 segundos dando vueltas. El momento clown de caigo en un pastel. Sí, Claro. yo entiendo, podrías haber hecho eso, pero esto fue más normal. Además sos Elaine, no sos Kramer. Sí. Eso lo de los pantalones es Kramer y ya lo va a tener después con el pequeño Coincido. Mickey. Sí. No, en una gran escena. Qué bien, Pero bueno, qué bien todo lo que se viene. todo, espectacular. Pensar que de acá eso lo pensaba, esto va a sonar estúpido, pero lo voy a contar. Lo pensaba ayer mientras me bañaba y pensaba en lo que íbamos a hacer hoy. ¿Cómo va? Todo, rarísimo esa frase. Rarísimo suena, pero te juro que estaba pensando en eso. Bueno. Estaba pensando cómo todos van a ser uno mejor que el otro ahora. Las temporadas, los capítulos, Sí, todo sí, cómo sí. va subiendo. Por lo menos tenemos 4 años de Sí. excelencia. De excelencia. Después ¿sí? lo podemos debatir, pero tenemos 4 Ajá. años de excelencia por delante. Bueno, pero pará. La escena es espectacular, pero le sale todo mal a Elaine porque va al aeropuerto manejando a una velocidad que ella misma dice no tenía idea que podía manejar tan rápido. Lo cuenta es buenísimo, porque ella llega como choqueada Llega al departamento de Jerry a contarle. Y parece que va a ganar, pero termina siendo que el dato que le dio el taxista era mentira y por eso no llegó al aeropuerto, así que el tipo está abajo buscando dónde estacionar. Sí, la moraleja es no confíes en un tachero, No, en un jamás. taxista. Haga patria. No voy a decir cómo sigue esa frase. No, además hoy en día el taxi es ya una cosa underground prácticamente. Y sí. Se la buscaron solo igual, ¿eh? Y, pero No quiero era- hacer, es para un podcast aparte ese, pero bueno. Aprende a usar la app, no era tan difícil. Por eso. Pero pará, una cosa. Para mí tiene un problema grande esa escena, Ujú. cuando ella llega. ¿Cuál? A mí me encantó. Ella llega con una especie de sabillé, un El mismo pijama. sabillé con el que lo levantó a la mañana él Claro. y descalza. O sea, llega descalza, llega con el mismo coso. No, digamos, no tuvo ni tiempo de cambiarse. Sí. Simplemente se puso una campera Ujú. encima. Pero llega peinada. No, llega Llega- con todo el pelo arriba de la cara. Uno arriba de Está la cara. peinada, Sergio. Eso no es el pelo de una persona que se acaba de levantar, menos con el Rey León que es Elaine. Chequealo, porque para mí está hecho a propósito como está despeinada. Tiene Mirá, la mitad del pelo arriba Vamos de a la hacer cara. una cosa que Que todavía vote no. la gente a una foto de Jane. Bueno, hacemos Dale, una votación. dale. Así de paso. Yo sé que nosotros no colaboramos desapareciendo 2 meses y Sí, eso. pero con esto podemos levantar un poco. Pero a ver, hoy vamos a hacer un episodio más largo, casi doble, así que a ver si comentan un poquito. Porque vos sabés que las crónicas de Seinfeld tienen buenos números de escuchas. Sí, pero. Pero la gente está ahí Y medio. nosotros esta vez tenés razón, no los ayudamos. Bueno, pero Desaparecimos vamos, en por lo acción. menos pongan bien, chicos, sigan así, o Sí, me sí. parece horrible, enójense. Háganos hate, aunque sea algo. Claro, X sos el mejor, Sergio sos el peor. Digan Como siempre, algo. como Digan decimos acá. algo, por favor. Bueno, este episodio Ujú. va a quedar en la historia por una cuestión. Sí. ¿Lo querés contar vos? ¿Me asegurás que lo vas a contar bien?
Porque dijiste que viniste muy Te preparado. estoy mirando con una cara de miedo porque no sé por qué. Bueno, porque... perdón, por el final. Perdón, sí, todos No, estamos en la misma porque página. esto siempre va a ser recordado como Sí. el episodio de los cruces. El episodio donde para Larry David es la primera vez que se cruzan dos historias al final. ¿Por qué? Porque cuando sube el busboy al departamento de Jerry, Decía el mesero, vas, voy, el muy de mesero Vendepatria. Dale. se va después de saludar, se cruza con el novio de Elaine fuera de escena, pero los escuchas gritar y pelearse, y eso hace que el cierre del capítulo termine en que George termina cuidando a Paquita y Elaine termina cuidando a su novio que todavía sigue en la casa, aunque pasaron semanas de que se mataron a trompadas. Para Larry, es un momento donde él dice, ay, mira qué bueno que está esto de que se junten las historias. Eso después se termina convirtiendo casi en la marca registrada de la serie, como al final terminan entrecruzándose las historias, sobre todo en la temporada que viene. Pero para este capítulo 3, falso 3, capítulo 12 de la temporada, es la primera vez que lo habían hecho. Me causa un poco de gracia porque Larry David dice que le gustó y dice, bueno, estaría bueno que vuelva a pasar algo así. Sí. Y después como que se da cuenta que él es el guionista y dice, o bueno, podríamos hacer que pasen más O este yo tipo". podría escribir algo así, claro. Sí, sí, es excelente como le salió sin querer. Como Sí. eso que le salió sin querer después se transforma casi en lo que va a llevar a cada capítulo de la serie. Sí. El ver cómo se junta al final. Que lo va a desarrollar mucho mejor. Porque acá en realidad Sí. las historias que se mezclan son dos. Son Sí. la de George y o sea, con el... Pero son las dos únicas que estaban en juego. Claro, A favor de ellos. Es que te iba a decir eso. O sea, es lo del mesero y es lo del novio de Elaine. Sí. Ok, pero no se cruza con nada de Jerry y con nada de Kramer porque ninguno de los dos tenía ninguna historia. O sea que Sí, sí. tanto Jerry como Kramer funcionan más como un pegamento para unir estos pedazos. Sí. Y después lo que vamos a ir viendo a partir de acá en adelante es que muchas veces son 3 historias las que se cruzan Sí, por y a lo menos. veces incluso son 4. Espero que este momento es la génesis de George después levantando la pelota como el Marine Biologist, Claro. de cómo todo se terminaba cruzando. Empieza acá, Sí, en este capítulo. Obviamente a veces va a ser más caprichoso, a veces más Sí, orgánico. no solo eso. Pero bueno. Pero incluso para el mismo creador de la serie, este es el momento bisagra de la serie. Y una cosita quería Ujú. decir. En el final, o sea, lo último que vemos, Jerry, que no tuvo ningún tipo de protagonismo en el capítulo, es el que queda. Es el que queda ahí en el último plano, que se le acerca un mesero en otro... Del restaurante de siempre. En el restaurante de siempre. Y Jerry lo vemos, porque, o sea, ¿cuál es el chiste de esto? Es que Elaine está muy preocupada porque va a tener que... Le tiene que dar de comer al novio. al novio porque todavía no se puede alimentar por sí mismo después de la golpiza. George se va a darle de comer a Paquita porque el busboy, el mesero, se cayó y se rompió no sé qué. Y Jerry es como, o sea, todos están muy preocupados, estresados, y Jerry está en la luna de Babel, ¿no? Ujú. Y es casi como un nene porque vos lo ves a él muy despreocupado, riéndose, haciéndole un chiste al mesero, y lo ves tomando una malteada Sí, 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 sí. y pidiéndole una porción de postre, no sé qué, y es como una cosa muy del día y la noche. Ujú. Y así como decía antes que Elaine es la más inteligente, Jerry claramente es el más inmaduro. No solo es el más inmaduro, generalmente es el Even Steven, como dicen Sí. después en un capítulo. Es el que el status quo se le mantiene siempre y nunca le termina pasando algo malo al final de la serie. No, si le pasa algo malo, le pasa algo bueno. Sí. Y empata. Sí, siempre Siempre- termina empatado. Generalmente a los que le pasan algo malo termina siendo siempre George o en su menor medida Elaine. Jerry, you cannot imagine how much I hate this guy. And he hasn't even done anything. It's the situation. He's a wonderful guy, but I hate his guts. Con esto cerraríamos este episodio, Sí. ¿sí? Pero habíamos dicho que vamos a hacer El wrap-up. el wrap-up, el resumen de temporada. Vamos a hacerlo breve, sí. Porque Sí, también sí. hay que decir una cosa. Fue una temporada corta, o sea, Sí. fue más del doble que la primera, pues la primera es un chiste, son 5 capítulos. Estas fueron 12, pero ahora se nos van a venir las temporadas de 20 y pico de capítulos. Así que vamos a ver cómo seguimos nosotros. Creo que todavía tenemos un debate que nos estamos Pendiente, debiendo ahí, que vamos a ver si hacemos algo diferente o seguimos todo igual. Bien, Sí, bueno. Pero ahora vamos a cerrar la segunda temporada. cerramos. Wrap up. ¿Querés decir algo global de la temporada? Porque me dijiste que viniste con mucha data. Algo global de la temporada, tengo cosas, tengo datos de qué nos dejó esta temporada, Bueno. qué se fue, qué trajo. Trajo personajes que van a quedar a futuro, que Sí. van a volver a aparecer. Uncle Leo trajo
al nuevo papá de Jerry, Perdón, Uncle Leo, el tío de Jerry. el tío de Jerry, Newman, que aparece fuera de pantalla Y solo con la voz de. y solo con Larry la voz David. de Larry David. Y nombran a Lloyd, o a un Lloyd, que mucha gente en internet dice que podría ser el Lloyd que aparece al final de la última temporada, que es el loco, que es el amigo de George, Lloyd Brown. Lloyd Brown. No, y aparece antes del final de Sí, la sí, temporada. aparece varias veces, aparece varias veces. De hecho, aparece con 2 actores. Sí. Pero bueno, son personajes que van a quedar más o menos en toda la Y serie. lo dijiste medio al pasar. El nuevo padre de El Jerry. nuevo padre de Jerry en la primera temporada era un viejo distinto. En Sí. esta es el que va a quedar hasta el final, que a mí me gusta muchísimo más. Sí. Ya lo habíamos Sí, hablado en sí, su sí. capítulo. Es un señor que a mí me fascina. Me gusta Bueno. mucho al nivel de la madre, de la señora Monique. Ok. Esos serían los personajes recurrentes. Personajes recurrentes. Sí. Tenemos que vienen escritores nuevos a la serie. Uno Sí. es Peter Melman y el otro es Larry Charles. Sí. En la que dirección se no. van a mantener. La dirección fue siempre Tom Cherons. Sí, El único capítulo hasta ahora que no dirigió Tom es el piloto. claro. Después dirigió todos los capítulos Tom Cherons. Ok. Entre las cosas raras que pasaron en esta temporada tenemos cuando aparece el papá de Elaine y en el set saca un cuchillo terminando de asustar a todos sus compañeros de trabajo, por lo que decidieron nunca más traerlo. Sí, perdón, estamos hablando del actor, ¿no? Sí, sí, el actor fuera del set, esto ya lo contamos, y esto es un wrap-up, calculo que alguno se acordará, para que no Sí. se acuerde. El capítulo El- de Jacket. El capítulo de Jacket, el que hacía del papá de Elaine, era un señor bastante loco que asustaba a sus compañeros con un cuchillo, cosa que hizo que nunca más vuelva el personaje. Lo podrían haber recasteado, sí, pero creo que tampoco lo necesitábamos. No sé si era tan... No, a mí me gustaba mucho cómo lo había hecho este actor, del cual no me estoy acordando ahora el nombre, que es el mismo que trabaja en Perros de la Perros de la Calle, Calle. en Reservoir Dogs, y que también tuvo muchos problemas con Tarantino. O sea, evidentemente era una persona conflictiva, pero me encantaba el personaje y como, o sea, te daba miedo el tipo. Sí, sí. O sea, estaba genial. Para esta temporada también se llegó a escribir el infame capítulo La Apuesta, que era donde compraban un arma y tenían muchos chistes sobre asesinato, suicidio y más. O sea, cosas que eran muy Sí. turbias incluso para ellos. Se escribió, se estaba por filmar, lo llegaron a leer y la mayoría de los actores no le gustó, a la cadena tampoco, así que lo terminaron tirando abajo del... ¿Recordás quién lo... ¿Quién lo había escrito? Sí. No, no tengo ni idea. De Bet. No. Quiero creer que fue... ¿Ahora sí Larry? Sí. Porque me gusta pensar en eso. Hubiera sido un capítulo raro, ¿eh? Y era un capítulo mínimo muy controversial. Muy Sí, controversial. sí. Porque No, yo- incluso no por las cosas que hablan de asesinar presidentes y todo eso. Pero el hecho de tener un arma en la mano, personajes que deberían de generarte, por lo menos en esta temporada, un poco de empatía, ya era complicado. Sí, yo digo porque, o sea, nunca, no, estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo que nunca jamás haya aparecido alguno con algún tipo de arma, Nada, de no. alguna, aunque sea de No. mentira, no sé. Ni en no. Friends, ni en... Estoy pensando No. en series similares o duras, pero South Park. No, bueno. Ese es el nivel al que tenés que irte Claro, para claro, encontrar protagonistas con armas en la mano. Me parece demasiado. Y me parece que también le hubiera jugado en contra. Yo no creo que hubiera jugado a favor. De hecho, estuvimos leyendo bastante del guión que está dando vuelta por internet. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Estaba buscando a ver si Larry Charles lo había Larry escrito. Charles, mirá. Sí. También tiene más sentido. Porque yo sé lo que pensaba, que si lo había hecho Larry David y le decían no me gusta, él Se hubiera ido. Hubiera peleado al final hasta así. hubiera amenazado con que me retiro, se termina Trae la un serie. arma yo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenés algo más o...? No, cosas de ese año, para que más o menos ponernos en contexto de lo que fue el 91. Las 4 series del año eran Twin Peaks, era Seinfeld, era Los Simpson Sí. y era Parker Lewis el ganador. Eso es lo que tengo como las series del 91. Sí. Como De- las más exitosas. Las más exitosas, las más conocidas del 91. Bueno, muy diferentes entre sí, ¿no? Sí, 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 Sobre todo obviamente. Twin Peaks. Sí, pero bueno. No daba para hacer un crossover. No. ¿Vamos eligiendo? ¿Hacemos las Vamos ternas? Haciendo las ternas. Bueno, A lo Martín Fierro de Crónicas de Seinfeld. dale. Quiero Vamos a la dejar... música acá, quiero la música. Bueno, vamos a elegir mejor o más que mejor favoritos, ¿sí? Personajes secundarios. Ok. ¿Sí? Obviamente, casi... Por personajes secundarios en realidad serían como personajes invitados. O sea, Sí. son personajes que aparecen una vez y nunca más. La gran mayoría sí. Creo que todos de los que están en esta temporada. Tenemos, No. ¿no? No te olvides, Uncle Leo y Newman. Newman es casi nada, es casi No, bueno, un comentario. Es que no, Pero Uncle Leo aparece bastante. no están en la terna de personajes secundarios. Mirá,
Ya No. casi como protagonista te quedó el tío Lío. Así que vamos a hablar de estos que estuvieron en estos capítulos y después no supimos más Ok. de ellos. Tenemos a Marlene, que fue novia de George y después de Jerry. Sí. Cara de traste, medio loca, no le gustaba la Sí, comedia. Sergio me hablaba de ella como la narigona Sí. y yo le decía que para mí está mostrada de una forma bastante sexy No, y no. muy sexual además. Sí, pero no me llega, No. Bueno, ese es un tema Para mí, tuyo. en mi cabeza quedó como Hablalo en la terapia. narigona. Me parece muy mala onda que le corte el mambo con el no me gusta tu humor, no te puedo respetar. Pero ese era re el ortiva. chiste, ese era el chiste No, que ella lo era- entiendo. Obviamente me estoy quejando del personaje era secundario. mesera. Ella está muy bien. Bueno, Marlene. Sí. Después tenemos a Thor Heckman, Ujú. que era el curandero este. Sí. Yo no iría de él. No. Pero cuando uno está desesperado va a cualquier lado, ¿no? Te Sí. digo por experiencia propia. Entonces tenemos a Thor Heckman, después tenemos al padre de Elaine, Sí. Alton Benes. Alton Benes, I'll have another scotch with plenty of ice. a Rafa, la, Sí, la escri- detestaba. la escritora finesa, ¿era? Sí. Austríaca, algo No, así. finesa. Y su novio, Ray. Ray. que era Ray. muy- Sí. No, we made love on the floor like two animals. ¿Alguno más querés mencionar? Sí, tenemos la compañera de cuarto de Elaine, la que mascaba chicle en el capítulo. Malísima, ni te acordás el nombre. No, ni me acuerdo. Compañera de cuarto. Lo que pasa es, lo que Ella tenía sí, de bueno es ella que aparece. la nombran Ella y pa- aparece 2 veces. Sí, Sí. sí, sí. Pero aparte es nombrada antes de aparecer por primera vez. Sí. Que era su compañera de cuarto actriz que cantaba todo el tiempo. Bastante insoportable, pero me gustaba el personaje y la actriz también me gusta. Es olvidable, pero Después estaban los rusos que te ponían el cable. los rusos que te ponían el cable. Después tenés Anatoly era uno. el dueño del departamento, el que le quiere vender a Elaine, que era la pareja de gay con el latino. sí. El gordito con el latino. Sí, pero ni- No, yo tampoco, pero eran bastante conocidos los dos, ¿eh? sí. Después tenemos los padres de Jerry que vuelven a aparecer y Uncle Leo que, como lo repiten, no te aparece. Yo no voy a decir cuál es mi favorita todavía, pero Estaba el chino de Estaba el chino. Seinfeld 4. Seinfeld 4, estaba Mania, Mania, cierto, me había olvidado de Mania, pobre Mania. pobre Mania, en un papel muy chiquitito, como Sí, el tío de sí. él, que también Y no me el- acuerdo el nombre, el marido, El marido de... que está muy bien. Sí. Que casi que me lo... No, yo no me quiero repetir, no me voy a ir adelante, lo voy a decir después. Pero Bueno. para mí No, Mania bueno. es el personaje secundario. Para mí. ¿Ese es tu favorito? Es mi favorito. I had a pony. ¿Cuál te imaginas que es el mío? Lo nombré antes, ¿eh? Yo quiero decir que el tuyo es el chino de Seinfeld 4. No, Mira. no, el papá de Elaine, Ah, mirá. Alton Benes. Mira. No, Sí. a mí me genera mucho desagrado. Sobre todo por lo que dijeron de él de afuera. No me Yo soy importa mucho de eso. mezclar la obra y el artista. No, Yo te dejé todos los discos de Michael Jackson de lado, todo. no, sí, me quedo con él. Está bien, Por- sí. por tiene lejos, mucho te más digo, protagonismo, ¿eh? Sí, sí. Tiene mucho más protagonismo de Mania. Mania es chiquitito, pero yo me lo acuerdo mucho. Y, ay, Hatapuni. Bueno. Y lo mal que hablaba, me causa tanta ternura. Sí, sí. Así que, bueno, igual los dos, tercera edad, Sí, está bien, está ya muy bien. cerca ahí de No sé si la puerta no, de salida. Ya no ¿no? salieron los dos, me parece. Sí, No lo no, y reciben ya más. tiene 120 años cada Sí. uno, no, olvídate. Así que bueno, nuestros Se fueron personajes de gira. favoritos se fueron de gira, como te gusta decir. ¿Escenas preferidas? Escena preferida. Acá lo más divertido es repasar las escenas, ¿no? Después Sí, obvio. elegí la que quieras. Bueno, tenemos, yo te voy diciendo. Dale. Si me olvido alguna, puedes decirme. Kramer recuperando la estatua que le había robado Ray. Arey, haciéndose ¿Te acordás? pasar por policía. Sí, un detective así medio de ese cine Sí, noir, ¿no? cine noir. Con los gorros y todo eso. Después tenemos Elaine quedándose dormida, bueno, la de Sí, del la que vimos en The Busboy, Busboy. que muy bien, la escena espectacular, muy bien actuada. Ay, Haraponi, Mani. Ay, Jaraponi. Esa escena, repito, y juro que no estoy exagerando ni un poquito, en mi cabeza está al nivel de algo que podríamos ver en Esperando la Carroza. Para mí es una escena Sí, de sí. Esperando la Carroza. Faltaba un poco más de gritos. Pero el realismo, Sí, sí. el realismo de hasta los extras los miraban bien con cara de traste. Me parece que tiene esa La cosa. disposición de la mesa, Elaine sentada en una mesa chiquita. La amé. Creo que tiene algo de así del cine italiano Ujú. antiguo, ¿no? Bueno, toda la escena de el padre de Elaine, desde Ujú. que llega George y Jerry hasta que finalmente llega Elaine y después salen a la calle con la chaqueta dada Sí. vuelta, toda esa escena. Otra que sé que de tus favoritas, en La exnovia, el capítulo que abre esta segunda temporada, cuando George cuenta cómo fue la separación Sí. con Marlene, y de ahí sale la frase que tanto le gusta a Sergio, son of a Blin, son of a... Bloom. A Sí. mí me parece fantástico cómo lo arma, cómo
Sobre todo, no solo cómo está hecho, me lo sentí como muy, muy en carne viva, lo sentí. ¿Qué te podría pasar? Sí, definitivamente. Yo la he repasado en mi cabeza 500 veces. And the cursing started. She's firing at me from the guard towers. Son of a bang! Son of a boom! Bueno, yo me anoté el restaurante chino. No sé qué escena sería porque Sería toda, es casi todo, Y sí. no hay recorte ahí. Después, algo que en realidad más que escena es como... Bueno, sí, la escena. Porque yo lo que me anoté es George con la cabeza bordó. Pero la escena sería cuando aparece George con la cabeza toda bordó, a los gritos, dentro de la ambulancia, yendo a ser internado. Sí, está bien, es bastante gracioso. Que termina con un choque porque se empiezan a pelear el que maneja, el chofer de la ambulancia con el enfermero, ¿no? Bueno, después tengo The Deal, el que iba a ser el final de temporada y al final no lo fue. ¿Pero qué escena? Como Bueno, escena, no sí, como capítulo entero. Y tenés dos escenas ahí muy importantes. A ver. Una es Jerry con Elaine determinando las reglas. Ujú. Y después es Jerry con George contándole las reglas y George opinando de eso, que es cuando le dice, no, ves, ahí es cuando te volviste codicioso. No está mal, es verdad. Ahí tenés Como esas escena dos. doble está bien. Son icónicas, son importantes y son graciosas. Y después tenemos otra que la saqué de ahí de la galera, que es Kramer en el capítulo La Venganza, Ujú. cuando va a la Berrap a meter la bolsa de cemento dentro del Está muy bien, sí. lavarropas. Yo quiero agregar una más. ¿Cuál? A mí me gusta la que para mí es la mejor A ver, por lo ¿me que olvidé representa. tu favorita? Sí, te olvidaste mi ¿Cuál? favorita. Mi favorita es la de Baby Shower, Sí. porque para mí es la primera vez que los cuatro están metidos en una misma escena y todos participando y todos los problemas mezclados. O sea, Kramer tratando de levantarse una de las compañeras de Elaine, Elaine mirando cómo lo cagan a pedos a Jerry, Jerry peleándose con una exnovia, George tratando, que era el que se iba a pelear con la exnovia, termina congraciándola y llevándole las cosas, todo manchado de chocolate. Toda esa escena Sí. tan continuada y con los cuatro al mismo tiempo me parece genial. Bueno, polémico me parece. A mí me encanta. A mí Está me gustan bien. las escenas donde los cuatro terminan entrelazándose. Sí. Y había otra dentro de las temporadas también, donde estaban solo los cuatro, no en una fiesta. Y está cuando en el departamento. Quiero acordarme cuál es. Que van a... Pero ahí creo que falta Kramer. No, uno va al baño mientras el otro vuelve, pero están todos ahí. Hay una escena que es así que también era muy buena. ¿En esta temporada decís vos? sí. No me acuerdo cuál es. Ujú. No será tan buena si no te la acordarías, me parece. Opa. Chapó. Bueno, yo iba a elegir la de toda la escena del padre de Elaine, Ujú. pero no me quiero repetir Y te porque estás ya repitiendo, lo amigo. elegí. Bueno, entonces voy a elegir otra y Iba a decir. me voy a quedar con George con la cabeza violeta. Sí, Ok. sí. Porque me causa mucha gracia. En realidad, el cambio, viste, cuando él toma el té y dice, Sí. está rico, no pasa nada, y aparece con la cabeza así. Nunca me hubiera imaginado No. que iba. Además, ¿sabes qué? Esto te voy a tirar un golpe bajo el cinturón. Me Dale. acuerdo, Sí. esto fue en el año 98, que fue. ¿Vos te acordás que el año 98 vos te lo tomaste sabático? Fue mi sabático. Sergio había terminado, como yo hice colegio industrial, hice Ujú. un año más que Sergio de secundaria. Sergio tendría que haber empezado la universidad, pero no, se No decidió quería. tomarse un año sabático para También pensar. conocido como el año del Final Fantasy VII. Sí. Le tomé una bronca a ese juego porque era imposible tener algún tipo de interacción con Sergio, pero que suelte el joystick. Bueno, ese año yo hice mi sexto año en el colegio industrial, que no me lo había tomado sabático, pero el colegio medio que me obligó a que sea un año sabático porque se cayó una viga de un techo, entonces no teníamos clases, o sea, Sí, sí, teníamos sí. que ir al La colegio. pobreza. Íbamos al colegio, pero no hacíamos nada porque los profesores estaban en señal de protesta porque Se cayó una viga, sí. se había caído una viga y la mitad del año fue una obra en construcción y nadie quería dar clases con los albaniles picando Sí. una pared, ¿no? Entonces yo me iba de la escuela, me escapaba y me iba a la casa de Sergio y me acuerdo de ver este capítulo por primera vez ese año en tu casa. Mira, qué lindo recuerdo. Sí. Yo no tengo muchos recuerdos de haber visto Me acuerdo- juntos, excepto cuando vimos el final. Fui con un compañero mío de la escuela que empezaba con la letra W. Sí, sí, me acuerdo. Fuimos a- Iba a ser... ¡Au! Fuimos a tu casa y miramos este capítulo y me acuerdo hasta qué cassette habíamos escuchado, pero tampoco lo puedo decir, porque no puedo dar Y información. bueno, está demasiado... Mucha información está dando. Pero bueno. Así que bueno, me quedo con George con la cabeza violeta. Elegimos los personajes secundarios, elegimos las escenas.
Nos quedan capítulos. Los que menos nos gustaron y los que más nos gustaron. Ok. Vamos primero con los que menos te gustaron. Menos capítulo, menos gusto fue definitivamente de Bass Boy. Y Está bien. el otro que había tirado que no me había gustado tanto. Sí, la estatua. La estatua. Nos pusimos medio de acuerdo Sí. antes de grabar. Porque Sí. nos pusimos a ver. Para mí fue una buena temporada. Sí, es buena. Creo que queda un poco opacada por lo que va a venir. Ujú. Pero creo que fue mejor que la primera. Y creo que es una gran temporada. Y 2 malos de 12 no es No, nada. y ni siquiera diría No son malo. malos. Eso era lo otro que iba a decir. Diría, mirá, no tan buenos. con respecto a The Bass Boy. Sí. The Bass Boy lo miré hoy por quinta, sexta vez en los últimos 2 meses. Y se me pasó rapidísimo igual. Sí, Se me pasó volando. Y sabía los chistes que venían. Y sabía los movimientos que venían. Y no me aburrí. Y eso no me pasó con ninguno. Creo que con ningún capítulo me aburrí. Bueno. Y los favoritos. 2 favoritos. Ok. Yo tengo acá una terna. Dale. Pero lo que pasa es que yo ya sé cuál vas a elegir. Eso no me tendrías que haber dicho. Sí, bueno. Voy a Decime ser, tu voy a terna, ser, yo te digo no, si voy a queda ser fuera o no. honesto. Yo no conozco tu terna. Voy a ser honesto. Voy a decir que el que Sergio va a elegir no está en la terna y creo que no está en la. Nadie lo tiene en su Ok. terna. Me parece a mí. Es otra buena encuesta que podríamos hacer. Hay que acordarse de hacerla. The Deal, que era Sí. el cierre original de la temporada. Capítulo que a mí no me gusta. De hecho, es Bueno, ahí, para mí es de los terceros que menos me gusta. No me parece. ahí te pusiste polémico. Me puse polémico porque no me gusta esa idea de juntarlos. Me gusta la idea de tener una amiga a la que no le querés dar. I want details, and I want them right now. I don't have a job. I have no place to go. You're not in the mood? Well, you get in the mood. Ay. Después tengo The Chinese Restaurant. Sí, El se lo restaurante merece chino. You're not Cartwright. Of course I'm not Cartwright! porque aparte es súper original. Yo creo que ese para mí quedaba como el mejor en originalidad. Me parece increíble. Yo no lo había visto nunca en televisión y creo que es de donde saco el concepto de película de botella. Después tengo uno que no me estoy entendiendo la letra. Esto parece que lo estoy haciendo a propósito, pero dice algo de ataque, De Heart Attack. de Heart Attack. Y sí, es el de Tenés la cara razón, azul. de Heart No, Attack no es el de la cara azul. no, sí. Es el de la cara azul. Violeta, no azul. Sí, Le sí. fuimos cambiando. Yo primero dije Bordeaux, después. Bueno. Y después está The Jacket Sí. y está el de la venganza, porque la venganza. Nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ahí está. Bueno, ninguno de esos. Ninguno de esos es para mí el mejor. Bueno, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito sigue siendo, y lo va a ser, es de Pony Remark. Los padres de él. Repito, la escena de la mesa es inmejorable. Es de verdad inmejorable, que me parece que no le cambiaría nada. Y creo que lo vi con ojos de... Y esto va a sonar estúpido o hasta snob, pero es de verdad. Lo vi con ojos de cineasta o guionista y me gustó entenderlo y me gustó saber por qué a este estaba sentado así, por qué este estaba sentado así, cómo los padres... Me encantó. No tengo quejas con ese capítulo. Me parece perfecto. Siempre me lo acuerdo. Está bien guionado. Me quedo con pedacitos en la memoria tanto de la escena como de ellos. A mí me re gusta de Pony Remark. Bueno, yo voy a ser muy poco original y voy a elegir el restaurante chino. Pero dale. Y bueno, amigo, es así. Véndemelo. Porque me parece que objetivamente además además de mi favorito, y ahora te puedo decir por qué, también me parece que es el mejor. Me parece que fue, como tú te decías vos, groundbreaking. Es groundbreaking. Muy influyente, siempre va a ser recordado, es icónico, tiene todas a favor. Lo vimos 5.500 veces y se pasa rapidísimo. Pero, ¿qué te pasa? Pero creo que es más recordado solo por ser el primero. Me parece muchísimo mejor el del estacionamiento. El del estacionamiento. Es como que lo mejoraron ese capítulo o ese Sí. estilo de capítulo. No, sin dudas. Pero, otra obviedad voy a decir, sin el restaurante chino no hubiera existido el otro. Sí, está perfecto. Así. Ahora, si me apuras un poco, yo ahora en el recuerdo que tengo en este nuevo revisionado que hicimos, creo que The Heart Attack me parece que fue el que más me hizo reír, Ujú. pero me quedo con, además, porque va a sonar un poco exagerado, pero medio como que me abrió la cabeza de, mirá, se puede hacer algo diferente. Ujú. O sea, uno venía mirando, no sé, Friends o comedias traducidas acá que te pasaban en Canal 9, qué sé Sí, sí. yo, Kevin creciendo con amor, esas cosas. Sí, no estábamos acostumbrados a esto. Y de golpe veías esto, Los Simpsons, todo bien, y de golpe veías esto y era espectacular. Y En era- dibujito animado, ver el ridículo o la exageración de la mala leche o lo que también sea, es- estás más acostumbrado. Y es más fácil. Y es más fácil. Sí. Pero verlo en actores reales es No, obvio. otra cosa. Pero
O sea, me había parecido como, claro, como algo genial, viste, de tipo, nunca se me ocurrió que se podía hacer algo todo en viste, y me acuerdo de que a partir de ahí como que de empezar a tratar de mirar películas que tengan así alguna particularidad. Me acuerdo medio que de esta época de tipo, Corre Lola Corre, ¿te acordás? Que Fantástica. que Se son, repetía varias veces, me la acuerdo perfecto. que son películas, te pueden gustar o no, qué sé yo, pero la narrativa es, digamos, en la forma, Sí. es muy particular, ¿no? Me parece que Seinfeld lo que tuvo también. Perdón, en su porque momento, quiero sí. aclarar, porque si comparás Sí. Corre Lola Corre con esto no tiene nada que ver. Lo No, que quiero pero sí tiene que ver en que es la primera vez que eso te llegó a vos. claro, y que ves algo Sí, sí. diferente, a que no es la típica historia de nudo, intro, nudo, desenlace, sino como que las cosas se podían hacer de otra manera. O me pasó con Pulp Fiction, bueno, que fue un poco antes que esto, de que no sea algo en orden, ¿no? La historia está desordenada, bueno, nada. También, perdón, le pasó también a Los Sopranos o le pasó a series como Breaking Bad de hacer algo que nunca había hecho nadie, que es agarrar, no sé, ya no al antihéroe como protagonista. No, No era Walker Texas Ranger, que era medio maloso, pero terminaba siendo el bueno. Se iba de las convenciones. Acá los cuatro eran re forro, no les caía bien nadie. Sí. Fíjate que una constante de las sitcom es la historia romántica del protagonista con alguien, del segundo con el otro, del tercero con el cuarto. Y acá todos terminaban cambiando de novia para el final del capítulo. A menos que el novio fuera muy bueno como Paddy o algo que valiera la pena volver. Sí. No había una historia romántica que lleve adelante la narrativa. Como No, pasa no. en la teoría del Big Bang, como pasa en Lazos Familiares o en cualquier otra sitcom Claro. de las de siempre. Sí. Así que, bueno, nada. Vamos una hora de podcast, yo creo que ya está. La gente ya se aburrió, ya nos vio volver, dijo esto Ya no está, terminó. dijo, mirá quién Y volvió. ahora quiero que termine. Se alegraron por un rato y ahora se quieren matar. Así que vamos a ver, capaz que nos tomamos un tiempo para volver porque una de las ideas que yo tengo llevaría más tiempo. Y nos vamos a los cachetazos, vamos a arreglar esas ideas, me parece. ¿Ah, sí? Y sí, yo no sé si estamos tan de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si no volvemos más, ya saben que se pudrió todo. Sí, tampoco escuchen asiento numerado porque no va a estar. Por eso. Sí. Pero nada, yo tengo fe que vamos a volver. Sí. Lo que quiero decir es que capaz que nos tomamos un tiempo para después volver de una forma más recurrente y que no haya tanto bache entre capítulo y capítulo, porque aunque no parezca, somos gente adulta que tiene Sí, más cosas que hacer, sí. tiene vida semi de adulto, no Sí. del todo, pero ahí Donde hay que hacer las cosas que a uno no le gustan, no esto que es lo que a uno le gusta. Claro. Esto que a uno le gusta generalmente queda siempre para el final. ahí los días siguen teniendo 24 horas. Ese es el gran problema. Sí, sí. Así que bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Chau.